Estamos a contrarreloj, pero tenemos un último tema. También nos hace mirar al exterior. El presidente venezolano Nicolás Maduro arrancó la campaña para intentar ser reelegido en los comicios que se celebrarán antes del 30 de abril, con amplias posibilidades de ganar, pese a que el país se enfrenta a una de sus peores crisis. El mandatario se declaró preparado para buscar la reelección después de que la oficialista Asamblea Constituyente, que gobierna con poder absoluto, adelantara el martes la votación, que tradicionalmente es en diciembre. Analistas y opositores advirtieron que el gobierno adelantaría la fecha para aprovechar las divisiones de la mesa opositora de la Unidad Democrática. Este tema, en relación al de Brasil, ha quedado medio desapercibido, pero por eso valía la pena traerlo a la agenda. A ver, Cristian, ¿empezamos contigo o con Carlos? Empiezo diciendo que no soy ni ciego ni nabo. Tampoco soy nabo, ni ciego. Porque la verdad, ceteris paribus, como se dice en latín, admitiendo los supuestos, las hipótesis que aquí se planteaba por parte de Esteban, sobre todo, de que todos son corruptos, ceteris paribus, suponiendo que hay que hacerse la pregunta de quién gana con trancarle y matarle la campaña electoral al PT. ¿Quiénes son los favorecidos? ¿Qué relación tiene esto con el golpe parlamentario a Dilma Rousseff? ¿Tiene algo que ver con los modelos que están en disputa o no tiene nada que ver? ¿O que la justicia, el Poder Judicial, es absolutamente independiente, digo, entre comillas, pensamiento ingenuo, mágico, del sistema político, de los intereses económicos? Entonces, repito, ni nabo ni ciego. Bueno, yo voy a hablar del tema de Venezuela. Sí. Me gustaría contestarle. Yo no tengo duda quién gana en esto, en Brasil. Lo que pasa es que no lo voy a resolver. Pero se me fueron para el tema anterior. Una No, anarquía total. Esto no se resuelve. Esto no se resuelve. Sí, me dieron un golpe de estado acá, en la conducción. No, esto no se resuelve a pico. Esto se resuelve con realidad. Y la verdad es que la corrupción no es justificable aunque gane la derecha. Estoy de acuerdo. No es justificable. Ahora, en Venezuela se da un caso similar, pero, a ver, que viene la diferencia sustantiva, radical, primero, es el nivel de la corrupción, porque los niveles también importan. Es escandalosa, total, pero la otra no es esa. La diferencia sustancial es el fracaso más absoluto, total. No, te corrijo, Romina, es la peor crisis de la historia de Venezuela. Con el petróleo ya a $79 no logran salir porque no producen petróleo suficiente para cubrir las necesidades mínimas. El país está en la ruina. La mayoría, en cualquier encuesta de cualquier tipo, da que está en contra del gobierno por lo menos un 70%. Sin embargo, en una operación que mientras sea aprovechar la circunstancia política, bueno, el problema es que no le metan la mano a las urnas. ¿Tá? Si es esa, y bueno, y si la oposición venezolana es tan estúpida de ir dividida y de facilitar que el chavismo, que el madurismo, el chavismo no, el madurismo vaya y gane nuevamente las elecciones, y bueno, se lo merece. Sí, recordemos que dos de los principales líderes de la oposición, Enrique Capriles y Leopoldo López, están en arresto domiciliario y están inhabilitados. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es cierto que del otro lado del madurismo hay desde la derecha más extrema y golpista, desde los golpistas hasta los demócratas. Chávez también fue golpista, y hasta la izquierda. ¿Qué golpe bueno y golpe malo? Sí, claro. No, claro. porque también obviamente es así, pero además en el oficialismo hay mucho más coherencia. ¿En qué sentido? Están todos comprometidos. Ahí no hay. A ver, los que no estaban comprometidos los echaron. Gente de Chávez, como por ejemplo la fiscal general, le echaron, la sacaron a patada, la exiliaron. Ahora, lo digo así, es una operación, una maniobra de una persona que creo que es deplorable para la historia política de América Latina, pero si la oposición, con ese clima, con esa derrota, con 300.000 venezolanos en Colombia, con la cantidad de venezolanos que hay en Uruguay, que es impresionante. Ayer fui en un supermercado, el cajero era venezolano, para darte a qué niveles estamos. Bueno, si no logran unificar, si le dan el triunfo de nuevo a Chávez, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo tienen bien merecido. ¿Carlos? Bueno, lo primero que se me ocurre, ya que la mesa se sublevó y volvió al tema anterior, es decir que se me viene a la memoria aquel dicho que dice el fin justifica los medios, ¿no? Para que se mantenga el supuesto proyecto populista que sacó a tantas personas de la pobreza y al primero que sacó a Salud de su familia, que son todos millonarios, que gane la corrupción.
pero que no vuelva eventualmente un gobierno de derecha. Eso es hacerse trampas al solitario, por más que Cristian diga que no tiene ceguera y demás. Acá lo que hay que querer, más allá que sea un objetivo muy difícil, es que la corrupción caiga donde tenga que caer, tengan que ir presos quienes tengan que ir. Si Temer tiene que ir preso, que vaya preso, y ojalá cuando deje la presidencia, si se prueba la corrupción, vaya preso y no sea político nunca más de por vida en Brasil. Pero decir que quiero un Lula corrupto, libre para ir a las elecciones porque me asegura un proyecto de país, yo creo con el mayor del respeto que es una enorme equivocación. No fue lo que dije, Carlos. Sobre Cuidado. Sobre Venezuela lo que digo, Romina, y te pido que no me ponga la musiquita como las últimas dos salidas, es que es genia. No cambio lo que dice Esteban en el sentido de que la oposición tiene su parte de culpa posible por estar muy dividida. Pero decir o pensar que ahí hay un proceso electoral de algún tipo, que ahí hay garantías, que ahí hay un respeto a la democracia, es una mentira total, es una utopía. O sea, por llamar a un comicio no estamos ejerciendo democracia ni nada por el estilo. Lo de Venezuela es una farsa que seguramente cierta izquierda uruguaya debe también apoyar, porque es una corrupción increíble, pero en definitiva hubo corrupción también en el gobierno de Carlos Alberto Pérez y demás, o sea, bienvenida a la corrupción de Maduro, porque es la corrupción a favor de los pobres, aun cuando los pobres en Venezuela salen corriendo a donde pueden, porque ya en Venezuela no comen. Pero digo, lo de Venezuela es una farsa, como es todo esto una farsa, dramática farsa, que en algo tendrá que terminar, pero que no tiene ningún valor democrático ni ningún sentido de elecciones libres y soberanas y de ningún tipo parecido. Bien, yo también reivindico mi minuto para volver a Brasil y creo que ha sido lamentable la aparición pública del ex vicepresidente Sendik apoyando a Lula en Porto Alegre, cuando debió llamarse a un profundo y prolongado silencio al decir de Vázquez. Eso nos da un poco la pauta de cuál es su concepto del gobierno y de la ética de los gobernantes. Y también de decenas de dirigentes del PIT-CNT uruguayo. Yo me imagino que estarán pensando muchos de los cotizantes a quienes se les descuenta su cuota sindical, que bancaron estos viajes, porque supongo que no se pagaron ni los pasajes ni las estadías ellos, y supongo que tampoco habrán pedido licencia, sino que siguen usando el fuero sindical para no concurrir a trabajar, a apoyar una causa que no puede ser defendida salvo en lo ideológico. Están totalmente no solo fuera de frontera, sino fuera de su rol. Es deplorable. Yo supongo que a la vuelta pararán en Piriápolis y apoyarán también a Balcedo, porque están en esa línea. Respecto se dieron diferencias incluso, ¿no?, dentro de la central sindical a propósito de si tenían que viajar o no. De esta manera se sigue desprestigiando el sindicalismo, del mismo modo que se ha desprestigiado la política en el Uruguay, y eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Respecto a Venezuela, telegráficamente, no solo aprovecha Maduro el momento de aparente fortaleza que él tiene y de debilidad de la oposición, sino que tapa un escándalo que fue la ejecución sumaria de ese militar o policía militar que se entregó y que sin embargo fusilaron, ¿no? Ahí también veo una diferencia conceptual. Cuando en otros países pasan esas cosas es un escándalo, es una violación de los derechos humanos. Acá silencio absoluto. Esteban Valenti, Carlos Ramela, Juan Gavito, Cristian Mirza, gracias. Gracias por acompañarnos este jueves, por volver al ruedo en algunos casos. Volvemos a conversar y a convocarlos seguramente el jueves que viene. Acá estaremos. Nos vemos Saludos. prontito. Chao, Carlos. Chao, hasta luego. Nosotros seguimos, se vienen las noticias actualizadas, las trae Wilmar, y después nos vamos a conocer al cuidador de la isla Gorritis, ya un isleño directamente. Vive allí. ¿Cómo es vivir en la isla Gorritis todo el año? Bueno, eso vamos a estar averiguando enseguida nada más.